Señor les bendiga. Pues nuevamente estamos aquí en nuestro programa Solo en tu presencia y agradecemos a Dios porque nos permite pues un día más estar delante de estas cámaras para poder transmitir la palabra del Señor. Recuerdo que estamos llevando un solo tema y unos subtemas. Entonces, pues en esta noche damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos están viendo. Esperamos que cada uno de ustedes se encuentre con bien y pues esperamos que el Señor les haya sido bendiciendo todos estos días. Dios haya tenido misericordia de cada uno de ustedes. Creo que Dios es grande en su amor y misericordia. Él es fiel para con nosotros, ¿verdad? Entonces queremos darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Igual si tienen algún mensaje, alguna petición que quieran hacernos, que oremos por ustedes, nos pueden llamar al número 55 62 60 60 94, ya que pues ahorita la iglesia no está abierta por toda esta situación que está pasando. Solamente tenemos este número para cualquier cosa que ustedes quieran que los apoyemos en oración. Y como he dicho en otras ocasiones, estamos obsequiando una Biblia. Si usted no tiene una Biblia y quiere una, es una Biblia sencilla para que usted pueda leerla, pues estamos ahí dispuestos. Llámenos a este número que acabo de dar para ponernos en contacto y podérsela obsequiar. Entonces pues esa es nuestra, en esta noche eso es lo que queremos darles. Y pues dejamos en esta noche al pastor Alberto, que él trae la palabra del Señor. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Una vez más le damos gracias a Dios por sus vidas, que hacen favor de vernos, tanto los hermanos del Mesías como nuestros hermanos de Tucap. Le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más traer el mensaje de la palabra de Dios, y deseamos que la palabra de Dios sea una bendición en este día para sus vidas. El tema del programa es Solo en tu presencia, y cuando nosotros decimos es porque nosotros deseamos que usted al estar en esta predicación, usted invoque el nombre de Dios, usted invoque el nombre de ese Dios, y que la presencia de Dios esté ahí donde quiera que usted donde quiera que usted se mueva, esté la presencia de Dios ahí, para que abra nuestro entendimiento y nos haga ver y entender qué es lo que su palabra dice. Así es que si usted tiene una Biblia ahí a su lado, pues ábrala. Igual seguimos en Mateo 23 y vamos a leer del versículo 16 al 22. Hacemos esta lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: Hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros. Bendito Padre Celestial, gracias damos en esta hora, Señor, porque tú eres digno de suprema alabanza, eres digno de adoración, Señor, y te damos la honra y la gloria en este tiempo, en estos momentos, Señor, porque nos permites hacer esta transmisión, Señor, a mis hijos, a mi esposa, todos los que estamos involucrados en este medio de comunicación, Señor. Tratamos que tu palabra llegue tal cual fue, Señor, enviada, Señor, para que sea de grande bendición y no regrese vacía, y haga lo que tiene que hacer en cada vida y en cada corazón. Bendice a los hermanos que nos ven, Señor. Bendice, Señor, en este tiempo todos los que hacen favor de ver este video, Señor, y te pedimos pues que sea de grande bendición para sus vidas y que tu nombre sea glorificado en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, yo, Alberto, me abandono en tus manos, no siendo nada más que simplemente polvo y nada más, solamente en tus manos, Señor, es que podría, Señor, transmitir este mensaje, en lo cual yo te pido que así sea, que tú lo hagas, que tu Espíritu Santo sea el que use mis labios, tu Espíritu Santo sea el que proyecte
este mensaje de tu palabra, Señor. Sé que lo harás y te doy gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Pues le damos gloria a Dios. Estamos una vez más siguiendo esta secuencia de subtemas. Estamos tratando acerca de los 7 ayes que Jesús dijo sobre los escribas y fariseos, y que pues yo pienso que nos han ido enseñando, hermanos, que he tratado de hacerlo como un estudio. He tratado de que ustedes y yo aprendamos, quizás como veíamos en el otro tema, ¿verdad? De las cosas que nosotros debemos de hacer. Se dice que los escribas y fariseos recorrían mar y tierra para ganar un prosélito, pero ellos no lo ganaban para honra y gloria de Dios, ni lo ganaban para Dios, sino para ser visto de los demás, que hacían grandes excursiones, y cuando ganaban a alguien quizás no querían que vieran a Dios, sino querían que ellos fueran vistos. Y además de eso dice que después de haber ganado ese discípulo o ese adepto, ese agregado, vemos nosotros que lo hacían, dice, 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Entonces vemos nosotros que estas cosas hacía que ellos estuvieran mal, y pronunciar este ay, pues ciertamente era un grito, ¿verdad?, de angustia, quizás de ira, de enojo, de molestia y todo este tipo de cosas. Entonces en este tercer ay, ¿sí? Vemos nosotros que el versículo 16 dice: ay de vosotros, guías ciegos. Ese es mi subtema, ¿sí? Vemos nosotros que este tercer ay tiene que ver con la práctica de los escribas y fariseos de distinguir por un proceso no obvio entre juramento que obligan y los que no obligan. No tomaban en cuenta el hecho de que Dios es creador y dueño de todas las cosas, de todo, y que le ofende de todo intento de parte del hombre de engañar a otros. Esto es lo que a Dios le molesta, ¿verdad? Que el hombre engañe a otro, y no aclarando, no enseñándole la verdad, no enseñándole lo que las escrituras dicen. Y entonces vemos nosotros que hay cosas que nosotros vemos que los escribas y fariseos hacían, y que nosotros pudiéramos estarlo haciendo en estos tiempos, ¿sí? Otra vez encontramos un trío de experiencias, tres pares de contrastes entre los juramentos que obligan y los que no obligan. Juramentos que no obligan son santuario, altar y cielo. Santuario, altar y cielo. Cuando nosotros vemos que el santuario que fue erigido por Moisés se llamó el tabernáculo, ese fue el primer santuario que Dios mandó que Moisés construyera, y de tal manera que en ese santuario pues había cosas muy buenas, muy grandes, muy hermosas, símbolos de lo que tenía que suceder, ¿verdad? Ahí se encierra, como dice el escritor de Hebreo, muchas cosas son sombra de lo porvenir, y que nos mostraban muchas cosas. Ese era el santuario, lo cual ellos consideraban en el templo que están ellos en el tiempo de Jesús. El altar era muy importante, porque en ese altar, en el lugar santo, en el lugar santísimo, pues se encontraba el arca del pacto, el arca donde estaba el maná, donde estaba la ley de Moisés, donde estaba la vara de Aarón, y era pues muy tremendo. Claro que en el tiempo del templo de Herodes no estaba ya todo esto, sí, pero el cielo, ustedes y yo lo podemos ver, que es el cielo, es el trono de Dios, y la tierra el estrado de sus pies, sí. Y luego juramentos que obligan: el oro del santuario, ofrenda sobre el altar y trono de Dios. Ahí vemos nosotros que supuestamente para ellos era más grande o más importante el oro que el santuario. Y entonces para ellos esto era una obligación. Si alguien juraba por el oro del santuario, pues eran gente que tenían que cumplir tales juramentos. Y ofrenda sobre el altar, también igual, si alguno juraba por la ofrenda sobre el altar, tenía que cumplirla según ellos. Y en el trono de Dios es que decían que todo lo que se hacía
de promesa delante de, o en la presencia de Dios, pues eran obligados a hacerlo. Parece que detrás de esta costumbre estaba la idea de que el juramento era válido solamente si se hacía en la presencia de Dios. Otros opinan que ciertas palabras claves en los juramentos le daban validez, y otros que el juramento más específico era el más válido. En todo caso, la práctica fue solamente una manera de engañar a los que no sabían distinguir entre el juramento válido y el no válido. En esto Jesús clasifica esta práctica como lo más era pura necedad de los escribas y de los fariseos para imponer cargas pesadas, como leímos atrás, leyes y rituales y todo lo que los ancianos, según ellos, les habían enseñado. Era esa parte de lo cual ellos vemos que quieren de pura necedad hacer que se hagan ciertas cosas que para ellos piensan que es bueno y que es malo. Pero Jesús lo clasifica como lo más pura necedad y los llama guías ciegos, necios. O sea, guías ciegos dice el versículo 16 y necios el versículo 17 y ciegos el versículo 19. Hay de vosotros guías ciegos que dice: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro, el templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y el 19 de nuevo se los vuelve a repetir: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y vemos nosotros que Jesús los trata como insensatos y ciegos, y los trata como necios y ciegos. Sí. La palabra necio, cuando usted lee los salmos, dice el salmista, y dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y el insensato dice que él se cree tener la razón y cree que en su sabiduría lo puede todo. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, ellos de pura necedad, de pura ceguera espiritual, ellos querían hacer las cosas que pensaban ellos que era bueno. Querían ser llamados guías, sí, ellos querían ser llamados guías, pero Jesús les dice que son los peores guías, pues son ciegos. En el versículo 10 dice: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ahí es donde el otro día traté de que en este texto el original relata que guías, en vez de maestros, guías. Y entonces ellos querían ser llamados guías de los indoctos, guías de los ciegos, pero no eran nada, ¿sí? Entonces vamos a leer Mateo 15, del 10 al 14. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra de la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejándolos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahí vamos nosotros cómo es que en un momento dado, el capítulo 15, hablan acerca de la contaminación, porque según ellos los discípulos habían comido sin haberse lavado las manos, y esto dice que era una costumbre de los ancianos. Así lo dice el versículo 2: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Era una tradición de los ancianos.
el 3 les dice Jesús: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ellos estaban, según ellos, muy seguros de ser hacedores de la ley, de ser muy apegados a los mandamientos de Dios, y por sus tradiciones ellos quebrantaban los mandamientos. Entonces, por eso cuando sus discípulos les dijo que ellos se habían escandalizado cuando oyeron estas palabras, pero dice que toda planta que mi Padre no plantó, mi Padre Celestial, será desarraigada. Y le dice: déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el pozo. Hoy en día me sorprende, hermanos, de que hay veces, no es que esté en contra, pero últimamente muchas veces aparecen pseudo pastores, pseudo apóstoles, pseudo profetas, que a veces uno les pregunta: ¿y quién te dijo que eras pastor? ¿Quién te dijo que eras apóstol? ¿Y quién te dijo que eras profeta? Y muchas veces muchos de ellos se autonombran. Hay muchas veces que se queda uno sorprendido que hay gente que ni el llamamiento tiene y rápido les dice: pastor, pastora. Y hermano, estas personas que a veces uno se deja poner títulos que uno no somos, a veces ellos son ciegos. Pero somos más ciegos nosotros si nosotros aceptamos tal cosa. Es algo tremendo que nosotros tenemos que entender. Nos sorprendemos que es tan fácil para las personas nombrar a alguien pastor, nombrar a alguien pastora, nombrar a alguien apóstol, mandar a alguien profeta. Pareciera que es tan fácil, pero a veces la misma palabra de Dios dice que son ciegos. Hay mucha gente de estos que dicen ser pseudopastores, como les decía, pseudoapóstoles, y todos ellos, hay muchas veces que ni la Biblia conocen. Hay veces que no han recorrido la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis, no conocen a veces lo que la Escritura dice. Y con un solo un solo texto o con un solo pasaje de las Escrituras, muchas veces quieren enseñar verdades que no son, verdades que no vienen impresas en la bendita palabra de Dios, porque a veces desconocen ellos mismos y a veces son ciegos, y a veces nos quedamos sorprendidos que luego siguen todavía hasta en estos días, y muchos son de los que graban videos y de los que graban muchas cosas y hablan cada cosa, a veces que decretan, declaran y no sé qué tantas cosas, y muchas veces no saben ni lo que hablan, no saben ni lo que dicen, porque las cosas que están escritas aquí, Jesús fue claro. Cuando él enseña acerca de la ley: yo no he venido para abrogar la ley, sino para que la ley se cumpla. Y mientras la ley se tiene que cumplir, dice la palabra de Dios que ni una jota ni una tilde, ¿sí? Pasará o dejará sin cumplimiento. Dice el capítulo 5 de Mateo, versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que cualquiera, dice, fíjense bien, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe. Fíjate bien, aquí está la diferencia. No es nada más de enseñar por enseñar. No nada más es de querer guiar a otros cuando nosotros a veces no tenemos el conocimiento necesario. ¿Sí? Cuando nosotros decimos, dice que por muy pequeño que sea ese mandamiento es quebrantado. Bueno, así será llamado en el reino de los cielos. Dice, pero cualquiera, fíjense bien, cualquiera que haga y los enseñe. Estas cosas son las que nosotros tenemos que ver. Un pastor, un profeta, un apóstol, él tiene que verse con sus hechos. O sea, Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, poniéndote tú como ejemplo, ¿sí? Bueno, no sé si lo quiera leer mi hija o mi esposa, ¿verdad? Porque parece que están viendo televisión. Discúlpenme, ¿no? 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Ahí vemos nosotros algo tremendo. O sea, cuando nosotros enseñamos, sí, ahí dice, si alguno enseña, es primero lo haga él. Y esto es lo que nosotros luego llegamos a entender en lo que Lucas nos dice ahí en Hechos 1. Bueno, si ustedes están siguiendo con su Biblia, usen su Biblia, ¿verdad? 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahí vemos, Jesús primero hacía y luego enseñaba. Y entonces muchas veces yo le decía con estas personas que se creen como los escribas y fariseos, a veces son ciegos y a veces no llegamos a captar bien, ¿sí?, lo que dice la bendita palabra de Dios. Y a veces enseñamos mal, a veces mostramos cosas que a veces no son correctas dentro de la palabra de Dios. Por eso dice que de la doctrina de Jesús se admiraban, porque era un hombre que hacía y enseñaba, ¿sí? Ahí en Mateo capítulo 7, 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí vamos, cómo se admiraban de la doctrina de Jesús, porque lo hacía con autoridad. En un momento dado les dice, a ver quién de ustedes me redarguye de pecado, a ver quién de ustedes me dice que yo soy pecador. Y vemos nosotros que Jesús dice que Él hacía y enseñaba. Y esto es lo que dice aquí el texto que estamos viendo. Dice que cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahí vamos nosotros y vemos un contraste tremendo. Dice que Jesús le está diciendo en este capítulo 23, no hagan lo que los escribas y fariseos hacen, porque dicen y no hacen. Pero aquí Jesús como que los pone también en un pedestal, en algo alto. ¿Por qué dice el 20? Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Sí, porque sí, también Jesús dijo, hay cosas que los escribas y fariseos enseñan, hacedlo, háganlo, ¿sí? Y nosotros vemos que lo que nosotros decimos hay que hacerlo, porque hay veces que hablamos, pero a veces no hacemos. Esto es ser, bueno, en nuestro tiempo, uno que es ciego, ¿sí? Dice, pretendían enseñar la sabiduría de Dios, pero Jesús los llama necios. La palabra necio es fatuo, tonto, menso, ¿sí? Entonces torpe. Y entonces Jesús los llama necios, lo opuesto a la sabiduría, lo opuesto al sabio. Y entonces cuando nosotros vemos la insensatez de ellos cerraban la puerta, como decíamos en la otra enseñanza, cerraban la puerta, quitaban la llave de la sabiduría, no daban la llave de la sabiduría, de la ciencia y del conocimiento de la palabra de Dios. Porque ellos se encerraban en su loco razonamiento pensando que ellos eran los únicos intérpretes y que después de ellos no había nadie más que pudiera interpretar la Biblia correctamente. Y entonces muchas veces ellos practicaban o hacían malas cosas. Y entonces a ellos se les llama ciegos o necios. Jesús enseñó que ningún juramento es necesario para la gente honesta, ¿sí? Ninguno. Es necesario ningún juramento para los honestos, para la gente honesta. Vamos ahí a Mateo capítulo 5, regresamos a Mateo, del 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis
en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, ni por el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por su cabeza juraréis, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal proceder. Ahí vemos nosotros algo tremendo, ¿no? Que nosotros analizamos y encontramos, de que nosotros vemos que para las personas honestas, nada más tu sí es sí y tu no es no. Sí, no hay ninguna por qué jurar, no hay nada, porque en este juramento hay mucha gente que muchas veces, bueno, en países, no sé, donde se usa la Biblia, donde se pone la mano y juran decir la verdad y más que la verdad. Y usan este libro, usan la Biblia. Puede ser correcto que es bueno, pero ¿qué tanto hay de verdad que el hombre va a decir la verdad? Y entonces en una persona prudente, en una persona honesta, hermano, no hay necesidad a veces de jurar y perjurar, ¿sí? O de poner hasta a Dios de testigo de que estoy diciendo la verdad, porque esto ya no sería integridad de un cristiano, mucho menos de un pastor, de uno que dice enseñar la palabra de Dios. Es tu sí es sí, y la persona que te cree va a confiar en que tú le estás hablando la verdad y que le estás diciendo y enseñando la verdad. No hay más por qué jurar, pero ellos querían hacer tantos juramentos y tantas cosas que mi Jesús les dice. Ese es mi segundo punto. Ay de vosotros, guías, ciegos, les dice. Es una expresión sorprendente de los afectos funestos de su enseñanza errónea. Nuestro Señor aquí, en algunos versículos siguientes, condena las distinciones sutiles que ellos hacían en cuanto a la santidad de los juramentos y distinciones inventadas solo para promover sus propios propósitos avariciosos, ¿sí? O avarientos. Vemos nosotros, vamos a ver algo que nos ayuda. ¿Por qué Jesús le está diciendo ciegos o guías de ciegos, verdad? Vamos a ver qué nos dice Juan 9, 39 al 41. ¿39? 39 al 41. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecados, mas ahora, porque diceis vemos, vuestro pecado permanece. Ahí vemos nosotros algo tremendo, hermanos, cuando ustedes y yo analizamos, vemos cómo es que Jesús está tratando con ellos acerca de un problema que sucedió en el templo. Dice que en los versículos atrás dice los contextos que oyó Jesús que le habían expulsado. ¿A quién habían expulsado de la sinagoga o del templo? A uno que Jesús había sanado. Si quiere leer de los versículos 29 al 34. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí no me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Vuelve a repetir ese texto. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso,
que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. A mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: ¿Tú naciste de todo en pecado? Y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Ahí todavía ellos no creían en lo que Dios es, ¿no? O lo que Jesús había hecho, ¿sí? Están dudando. Entonces dice que Jesús oyó que expulsaron a este hombre que fue sanado por él. Entonces Jesús le responde al ciego: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: yo creo, Señor, yo creo. Yo creo. Y dice que le adoró. Y entonces es cuando Jesús pronuncia que para juicio había venido a este mundo. Para juicio había venido y para eso estaba aquí. Para que los que veían fueran ciegos y los que no veían, vieran. Así dice, ¿no? Entonces alguno de los, en 39, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y entonces cuando nosotros analizamos eso, vemos nosotros cómo es que Jesús empieza a enseñar esto a los escribas y fariseos, que ellos eran ciegos. Allá en Romanos 2 nos habla acerca de que ellos se sentían maestros de los indoctos, se sentían, hombre, los mejores, ¿verdad?, instructores de la ley de Moisés. Y entonces vemos nosotros que igual ellos creían saber o tener lo mejor. El versículo del 17 al 21. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley pruebas lo mejor. Pruebas. Vuélvelo a leer. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Ahí vemos nosotros. Sigue diciendo en el 22, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, como infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y ahí vemos nosotros algo tremendo, que aquellos hombres apoyados en la ley, según ellos conocían y sabían que era lo mejor, pero vemos nosotros que Jesús los enfrenta y les dice que ellos son guías de ciegos, porque están ciegos espiritualmente. Porque quiero decirle, hermano, que la palabra de Dios se discierne espiritualmente, porque la palabra de Dios es el Espíritu Santo, es el que nos enseña a nosotros a comprender y entender las cosas que Dios quiere que nosotros
entendamos, ¿sí? Y ciertamente es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender. Del versículo, en 1 Corintios 2, ¿sí? Del versículo 12 en adelante hasta el final. Perdón, desde el versículo 10, el capítulo 2, versículo 10 en adelante. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acompañándolo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí nosotros vemos que la ley se discierne espiritualmente y todas las cosas de Dios y la Escritura se discierne a través del Espíritu. Y solamente el Espíritu es el que nos da el entendimiento, exactamente lo que podemos enseñar, pero también nosotros tenemos que ser el ejemplo. Porque si nosotros, aquí como dice lo que leímos acerca de Romanos capítulo 2, sí, hay muchos que, como te decía, pseudopastores, pseudoprofetas, o como se llamen, muchas veces, a veces sin querer uno mismo vemos que enseñan cosas que no son, viven cosas que no son, ¿sí? Dice que muchas veces son maestros de niños que tienen la ley en la forma de la ciencia y de la verdad, y muchas veces no enseñan a los niños como debe de ser. El maestro debe de ser ejemplo, ¿sí? Nosotros hemos enseñado a los maestros, si ellos enseñan a los niños, ellos tienen que ser el ejemplo de los pequeños, para que los pequeños amen, honren y glorifiquen a ese Dios todopoderoso. Dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Hay muchas veces que sin querer, muchas veces hay personas que no viven su vida de lo que enseñan. A veces son ladrones, son ávaros. A mí me tocó el principio del conocimiento de la palabra de Dios. Hubo hombres que me estafaron, siendo predicadores, siendo hombres que enseñaban la palabra de Dios. Estafaron, me robaron, pero pues ellos decían ser hombres de Dios. Dice que tú que predicas que no se adulteran, adulteras. Hay muchas veces que se adultera no solamente en lo sexual, sino a veces en lo espiritual también. A veces adulteramos, porque a veces añadimos a la palabra de Dios lo que no dice la palabra de Dios, y a veces le agregamos o a veces le restamos. A veces tratamos nosotros de decir de algo que no viene escrito en la palabra de Dios. Vemos nosotros que ciertamente hay cosas que en la Biblia no aparecen. Quizás como cuando mencionamos acerca de la Trinidad, nunca usted va a encontrar en la palabra Trinidad, pero la Biblia sí lo demuestra en una forma cuando habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También se dice que no habla de la Santa Cena, no dice la Santa Cena. Pues no lo vas a encontrar, porque Jesús dice que Pablo recibió del Señor Jesús que la noche que fue entregado, comió pan y tomó vino, y entonces vemos nosotros que no va a aparecer la palabra cena. Mas sin en cambio, nosotros vemos que después quizás fue añadida, fue puesta, quizás por hombres y quien haya puesto la Santa Cena. Pero una cosa sí quiero decirle, hermanos, que
esto viene impreso y que a Jesús le honra y le glorifica, que ustedes y yo celebremos la Eucaristía o la Pascua, ¿sí? O sea, la Pascua, la última Pascua que Jesús celebró con sus discípulos fue en el aposento alto. Y de ahí en adelante dice que Pablo recibió ese mandamiento de parte de Dios, ¿sí? No aclara Pablo, ¿verdad?, acerca de que si fue una cena, no sé, pero dice que él recibió del Señor Jesús lo que él también estaba enseñando a los corintios. 1 Corintios capítulo 11 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ahí Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, la noche, entonces quiere decir que sí fue una cena, ¿no? Porque dice la noche que fue entregado. O sea, no pronuncia la palabra cena, pero dice la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Igual ahí no dice como la Pascua fue constituida una vez al año, ¿sí? En el mes de Abib, a los 14 días, en la tarde del 14, empezaba la fiesta, ¿sí?, de la Pascua. Ahí vemos nosotros, fue instituida por un año. Y quizás los hebreos muchas veces, quizás años pasaron y no la celebraron. Se habla de la gran celebración que hizo Ezequías cuando él celebra la cena, ¿sí?, en el tiempo de los reyes. Y vemos muchas cosas que suceden, pero quizás nunca, quizás lo cumplieron como tenía que ser. Pero nosotros nos dice que todas las veces que bebieres, ¿sí? Yo no sé, hay iglesias que lo toman cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, y a veces algunas pues cada año, ¿no? Pero yo no sé, pero es algo tremendo, que muchas veces nosotros encontramos que esto se discierne espiritualmente, y que se discierne a través del Espíritu, ¿sí? Ahora, nosotros decimos, bueno, nosotros no podemos decir que se le dé bautizados o no bautizados, tampoco hay una así similitud, una enseñanza que se le haya a fuerzas que sean los bautizados. Pero si hay una cosa bien importante, es que los corintios, creo yo que Pablo tuvo que haberlos bautizado, y que pues ya celebraban la mesa del Señor, pero dice que ellos habían hecho un desorden de la Pascua, un desorden de estas cenas, un desorden de todas estas cosas, de tal manera que de todos modos Pablo los exhorta y les dice que no están haciendo como deben de hacer. Pero dice: las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias. ¿Hasta qué? Hasta que Él venga. Ahí es donde nosotros decimos, tenemos que discernir, y es a través del Espíritu, qué cosas sí debemos de hacer y qué cosas no debemos de hacer. Y entonces hay cosas que muchas veces no entendemos y queremos ser guías de los indoctos, guías de ciertas personas, y muchas veces nos hallamos, quizás si Jesús estuviera enfrente de nosotros, aún se lo digo así, mi hermano, aún quizás a mí me tendría que decir ciego y necio, pero yo le diría: Señor, enséñame y estoy dispuesto a aprender si en algo estoy mal. Y entonces cuando nosotros analizamos eso, es algo para que ustedes y yo meditemos, pensemos qué es lo que enseñamos a la gente, qué es lo que les mostramos a la gente, ¿sí? Qué es lo que nosotros tratamos de transmitir a través de los mensajes de la palabra de Dios. Entonces vemos nosotros que estos hombres o estos escribas y fariseos, dice que ellos a la verdad realizaban grandes esfuerzos por conseguir prosélitos, pero después de haberlos conseguido, de nada les servía, porque les enseñaban mal y los guiaban mal.
Y entonces muchas veces nosotros podríamos conseguir muchos creyentes en Cristo Jesús, pero al enseñarles mal y al guiarlos mal, nos estamos conduciendo ciertamente al infierno, como dijo allá los versículos atrás. Entonces cuando nosotros analizamos eso, es bien importante. Dice, pero un ciego pretendía guiar a otros ciegos, es el colmo de la locura. Jesús explica de inmediato lo que quiere decir con ceguera espiritual. ¿Sí? Esta sección de la condenación de los dirigentes judíos es más larga que cualquiera de las otras consignadas en el capítulo 23. Por lo tanto, pareciera que Jesús hubiera querido hacer resaltar este aspecto de la hipocresía. El único remedio para la ceguera espiritual es el colirio espiritual que nos dice Jesús ahí en Apocalipsis 3:19. ¿Sí? Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El 18 entonces nos dice: te aconsejo que compres oro refinado. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirse y no se descubra Tu desnudez. Ahí vamos nosotros. Jesús aconseja que compremos colirio espiritual, para que nuestra ceguera, para que nuestra falta de entendimiento y conocimiento, hermano, podamos nosotros pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos espirituales y podamos ver con certeza y con seguridad la bendita palabra de Dios. Nosotros, bueno, eso es lo que nosotros podemos aprender. Ahora, dirá usted, pero esto que tiene que ver, si a veces se refiere a pastores, apóstoles o profetas, pero nosotros tenemos que entender, mi hermano, usted en casa, usted es cabeza de su familia, y en estos días que usted y yo estamos encerrados, es justo que nosotros enseñemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestra esposa la palabra de ese Dios todopoderoso, y que hagamos nosotros. Quizás no soy un exégeta bíblico, quizás no soy un teólogo en Biblia, quizás no soy un hermeneuta en Biblia, pero cuando nosotros le pedimos conocimiento a Dios, hermano, Dios nos da, porque Dios guía. Hay veces Dios nos guía a hablar la verdad, lo que su palabra dice, porque inmediatamente que nosotros, el Espíritu Santo ve la necesidad que tenemos nosotros para explicar. Yo quiero decirle que antes de ser, o que alguien me nombrara pastor, yo le digo, quiero decirle que fui maestro, y era un maestro laico, porque yo no tenía instituto, yo no había cursado estas cosas que exigen en las grandes religiones o denominaciones. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo me postraba a los pies del Todopoderoso y le decía: Señor, enséñame, muéstrame. Y de repente alguien por ahí me dijo: queremos que seas maestro de los adolescentes. Fue mi primer paso que yo di en ese momento para poder enseñar la palabra de Dios. Y ciertamente hubo cosas que les puedo decir, a lo mejor erré, a lo mejor no dije verdad, pero inmediatamente que yo entraba en este tipo de errores, ciertamente Dios corregía, Dios hacía las cosas, y de esa manera nosotros sabemos que Dios es bueno. Así es que, mi hermano, yo te pido en el nombre de Jesús, ¿verdad?, estando en casa, aprovecha el tiempo, aprovechemos el tiempo para enseñar a nuestros hijos. Si tienes niños pequeños, si tienes niños, sé maestro de tus hijos, enséñales la palabra de Dios, ilústrales con dibujos, hazlos que ellos puedan tener un pequeño tiempo tuyo, donde les dediques un tiempo de sentarlos, que ellos escuchen a través de tu boca la palabra del Dios Todopoderoso. Y de esa manera nosotros sabemos que estarás haciendo lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, para honra y gloria de su nombre. Así es que yo te pido en esta noche, ¿verdad?, que sigamos adelante. Yo voy a seguir investigando, buscando
más para poder ir añadiendo a este estudio un poquito más de lo que hay. Porque nosotros diríamos, gracias a Dios yo no soy escriba y fariseo. Gracias a Dios yo no estuve en el tiempo de ellos. Bueno, no. Porque yo no hubiera cometido el mismo error que ellos. Yo no hubiera cometido ni hubiera hecho lo mismo que ellos hicieron. Y quizás ese sea nuestro criterio. Pero quiero decirle que el tiempo de los escribas y fariseos ya pasó. Y hoy es el tiempo de nosotros. Hoy es el tiempo que ustedes y yo veamos que ese ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y que nos diga hoy el Señor, ay de vosotros cristianos hipócritas, o apóstoles y pastores hipócritas. Qué tremendo sería que nos enfrentase el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sentiríamos miedo quizás como Isaías. Quizás tendríamos temor como lo tuvo Daniel cuando dice que lo vio allá en aquel río. Aquel varón que se le apareció en el río. Cuando lo vio, dice él que cayó como muerto. Y nosotros sin duda caeríamos como muertos si él se presentase en uno de estos días para enfrentarnos y para decirnos que a veces quizás estemos enseñando mal la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta noche y que Dios nos bendiga. Gracias te doy en esta hora por este tiempo precioso que nos has permitido traer esta palabra a tu vida y a tu corazón. Gracias, mi hermano, que Dios te bendiga. Que el Dios Todopoderoso en esta noche te sostenga, te guarde y haga maravillas en esta noche. Pues así, hermano, damos gracias a Dios por la palabra. Hoy vamos a hacer una oración pues para que Dios sea el que nos ayude y nosotros podamos, ya los que estamos al frente, podamos guiar a gente a la verdad. Y solamente está la verdad aquí en la palabra. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, mi Dios, porque tú nos has enseñado en esta noche, Padre, y hemos podido aprender más de tu palabra, Dios eterno. Ayúdanos a que nosotros no seamos como los fariseos, Señor, que solamente estaban ahí buscando, sino que en verdad enseñemos tu palabra, la verdad, Señor. Tu palabra es verdad, aquí nos dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor, y que en verdad estemos siendo guiados, Señor, como dice mi esposo, Padre, cada familia en estos momentos que estamos encerrados en nuestros hogares, que tus casas de oración están cerradas, Señor, que en verdad cada padre de familia esté guiando a sus hijos, Señor, a la verdad, conforme a tus escrituras, Dios mío. Danos de tu Espíritu Santo para que podamos hacer lo correcto, para que seamos guiados por la verdad, Señor. Gracias, Dios mío, porque usted es el que nos enseña día a día lo que dice su santa palabra. Gracias, mi Dios, porque por medio de su Espíritu Santo somos redarguidos para dejar el mal, Señor, y no guiar a otros ciegos, Señor, como nosotros estábamos. Usted nos ha dado esa luz porque usted es la luz del mundo verdadera, mi Dios, y queremos seguirlo solamente a usted desde ahora en adelante, desde que lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, Dios. Ayúdenos a seguir su luz verdadera, mi Dios amado. Se lo suplicamos en esta hora y estamos seguros que usted nos guiará conforme a sus escrituras, Dios. Gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que el Señor les bendiga y recuerden, estamos aquí en nuestro programa Solo en tu Presencia.